les va? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos comenzando este recorrido que hacemos habitualmente desde el provincial para recorrer distintos temas con distintos invitados, temas variados. Ustedes saben y los tenemos acostumbrados a trabajar un poco en las charlas que hacemos habitualmente. Estamos viendo ya en imagen a Guillermo Ormachea. Él es secretario general de Sigura, que es el gremio de los guardavidas, y además es secretario de Ambiente de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás aquí en el provincial? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien por acá. Bueno, contanos un poquito, Guillermo, qué es el sindicato, cómo se compone. Obviamente representan a los guardavidas, pero hacenos una semblanza un poquito del gremio al cual vos representás como secretario general. Bueno, es un sindicato que fue creado en el año 2010 en el marco de la CTA de los Trabajadores, que actualmente cuenta con representación, como bien dijiste, de guardavidas y de trabajadores que se desempeñan en espejos de agua en varias jurisdicciones, en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero también de a poco se van incorporando trabajadores y trabajadoras de otras provincias también, con lo cual somos una organización joven que estamos en franca expansión y en un crecimiento constante, ¿no? Está muy bien. Y en el marco del trabajo que están haciendo, me gustaría arrancar por un tema que sé que para ustedes es prioritario, porque se van a analizar muchas cuestiones que tienen que ver con el quehacer de la tarea de los guardavidas. Tiene que ver con un congreso que se va a hacer en Ramallo, de prevención, de rescate. Contanos un poquito de qué se trata, por favor. Bueno, como todos los años, contamos con la Semana Latinoamericana de la Prevención de Ahogamientos, que este año se va a dar a partir del 18 de noviembre. Entonces, definimos desde nuestra organización realizar este congreso para tratar de abordar un poquito toda la temática relacionada con lo que es la problemática de los ahogamientos, cómo está nuestra profesión hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y en general en el resto del país, hacer un abordaje integral para tratar de unificar todo lo que es los protocolos de acción entre las distintas fuerzas que intervienen en un operativo de seguridad acuático y los elementos de trabajo que hoy por hoy consideramos que son esenciales y necesarios para poder trabajarlo desde las reglamentaciones, para que los trabajadores y trabajadoras tengan mayores herramientas, ¿no?, a la hora de este abordaje. Así que bueno, de esta manera estamos generando un congreso que se va a desarrollar en la ciudad de Ramallo, en doble jornada, 16 y 17 de noviembre, y va a tener un formato teórico-práctico. El día sábado 16 se va a desarrollar en su totalidad en el centro universitario de dicha localidad, y al otro día es toda la parte práctica en las costas del río. Ujú. Guillermo, ahí hay una cuestión que hemos tenido una charla previa con Guillermo, por supuesto, para abordar un poco algunas preguntas. Hay una cuestión que me contabas hoy, que es muy importante y que tiene que ver incluso con la presencia de muchos exponentes o invitados, que tiene que ver con el área de salud, ¿sí? Porque allí ustedes trabajan naturalmente sobre la salud de la gente que veranea. Digo, uno relaciona el guardavidas con el veraneo, puede ser, ahora después te voy a preguntar más sobre la tarea que ustedes hacen, pero no solamente es en el mar y en el río, sino que hay trabajos en piletas y seguramente otros ámbitos, pero digo, que tiene que ver con la salud, y ahí también hay un punto destacado en lo que van a analizar, ¿no? Sí, claro, a ver, hay una gran controversia en el mundo de los guardavidas del encuadre en el cual nosotros debemos estar. En la provincia de Buenos Aires los guardavidas están encuadrados en el Ministerio de Seguridad, pero hay otras localidades o otras jurisdicciones donde se nos encuadra por deportes, por turismo, y la verdad que bueno, esa es una gran discusión, ya que la tarea fundamental que realizamos es la atención prehospitalaria en el ámbito acuático y su entorno. Por ende, hay una gran parte, digamos, del mundo guardavidas que considera que deberíamos estar más ligados a salud
que otros, ¿no? O sea, ahí es una discusión que se está tratando de dirimir en este momento de dónde deberíamos estar. Sí, sí, al hacer mucho hincapié en lo que es la atención prehospitalaria, o sea, la atención de una posible víctima en playa o en el entorno del espejo de agua, en lo que nosotros le denominamos el soporte de vida básico, hasta que llega el sistema de emergencia médico, debemos estar entrenados en todo lo que es un aspecto de salud y en cómo poder articular con el servicio médico esta atención primaria. Es por eso que en el Congreso va a estar disertando una médica de la Sociedad Argentina de Pediatría y el coordinador del SAME de Ramallo, entre otros disertantes que vamos a tener. Vamos a contar con personal médico exponiendo sobre la problemática de ahogamientos y lo que es la atención primaria, ¿no? Está claro. Te sigo haciendo preguntas, pero antes vamos a saludar a la gente que nos está acompañando, alguno de ellos, y que por supuesto aquel que nos está mirando en directo y tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Guillermo Ormachea, reitero, él es secretario general de Sigura, que es el gremio de los guardavidas, el sindicato de los guardavidas, y además el secretario de Ambiente de la CTA de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Está Juan Pablo Rosales, está Luisa Anselmi, está Mica Soria, Luciano Rocha, Víctor Luis Díez, Nadia Romano, Natalia Martín, entre otros. Así que a ellos y a quienes, insisto, quieran hacer alguna consulta, con mucho gusto se la trasladamos a Guillermo. Y en el marco de esa consulta, ahora va una mía, que tiene que ver, como vos hablás, el tema de ahogamiento. En general, ¿quiénes son las personas que más se ahogan? Insisto, y acá te meto en la segunda parte de la pregunta, que es un poco lo que algo te anticipé. Uno relaciona el guardavidas con las vacaciones de verano, pero primero te pregunto por el tema de ahogamiento, y el segundo punto es, ¿dónde desarrollan ustedes las tareas, además de en las playas, digamos? Bueno, empiezo por el final. La tarea del guardavidas, obviamente, está reglamentado. Tenemos una ley nacional, que es del año 2014, que está reglamentada, y después tenemos leyes provinciales. Por ende, todos los espejos de agua, sean artificiales o naturales, que estén habilitados para el uso recreativo o deportivo, deben contar con la presencia de un guardavidas, o de una guardavidas, ¿no? Por supuesto. Después tenemos eh, determinadas características que hacen que haya más o menos guardavidas de acuerdo a la densidad de gente que concurre, puede ser a una playa o a una pileta, ¿sí? Obviamente todo esto, ¿sí?, está en algunas provincias todavía debatiéndose con respecto a que no hay reglamentaciones provinciales y se está solicitando que se adhiera a la ley nacional, que es un marco regulatorio que nos rige a todos y a todas en cuanto a lo que es la profesión y el ejercicio de la profesión. En cuanto a los grupos de riesgo, hay varios grupos de riesgo, pero ya está establecido, digo, y es muy clara la Organización Mundial de la Salud cuando plantea que el mayor grupo de riesgo son los niños menores. Por eso se hace mucho hincapié en la prevención de ahogamientos en los niños y se hace mucho hincapié que el eje fundamental es la atención del adulto sobre estos chicos y chicas, ¿no? Ese es el primer foco de atención en el cual uno tiene que hacer hincapié, porque si sucede que algún niño o niña llega a un cuadro de ahogamiento es porque faltó esta atención, faltó la prevención, y muchas veces se da en espacios acuáticos sin presencia de guardavidas. Esto muchas veces se da en el ámbito hogareño, en el ámbito, como uno dice, intrafamiliar, en una pileta de una casa quinta, en una pileta de propia, en una pileta de lona, en espacios que no están al cuidado de un guardavidas o de una persona adulta. Por eso, entre algunos de los consejos que damos es, si hay alguna pileta en el hogar o en algún lugar familiar donde se estuvo jugando, no dejar objetos flotantes, por ejemplo, que lo primero que hacen los chicos es querer volver a ese espacio de esparcimiento y de juego a buscarlos. Otro puede ser tener cerco perimetral. Son pequeñas cuestiones que hacen la diferencia de una manera exponencial, ¿no?
Está claro. Guillermo, no sé si esto está reglamentado, pero hay como una obligación de, donde hay una pileta y determinada cantidad de bañistas, ¿tiene que haber un guardavidas? No digo Sí, claro. de manera intrafamiliar, pero ¿en dónde se estipula esto? ¿Cómo se, digo, para aquel que, por ejemplo, va a un lugar y cree que no debe haber un guardavidas y en realidad sí debe haber un guardavidas, ¿no? Para estar informado. Bueno, esto nos pasa mucho cuando desde el sindicato de guardavidas hacemos las recorridas por distintas provincias y por ahí tenemos reuniones con los ejecutivos municipales donde nos encontramos que por usos y costumbres en determinadas piletas de clubes de los pueblos no se cuenta con guardavidas. Entonces te manifiestan que por usos y costumbres la gente va directamente a pileta libre y no hay un guardavidas. O que cuando hay clases de natación están al cuidado del docente de educación física o del docente de natación. Bueno, esto está fuera de la ley, está fuera de la reglamentación. O sea, un natatorio para ser habilitado o una playa para ser habilitada, lo estipula la ley, debe tener un guardavidas como mínimo y de ahí, digo, se estipula un cálculo de acuerdo a la cantidad de gente que concurre o a los metros cuadrados, digamos, en lo que es un natatorio que se cubren. Esto está claramente Está especificado. bien. Bueno, esto es importante que la gente lo sepa por ahí, ¿no? Como cuando uno pone a su hijo en un colectivo para un viaje educativo y pregunta si al chofer le hicieron el examen de alcoholemia previamente, por ejemplo, digo, lo comparo, debería también el padre exigir, ¿no?, la presencia de los guardavidas en determinados lugares donde son, ¿cómo se denomina? ¿Serían lugares públicos digamos, para que la gente tenga conocimiento? O sea, digamos, piletas públicas. Sí, pueden ser públicas o privadas, digo, pueden ser lugares, pueden ser playas privadas o pueden ser piletas privadas o pueden ser que dependan de un municipio, ¿no? O pueden ser que dependan de nación, digo, hay natatorios que dependen de nación o playas o espacios, pueden ser tanto públicos como privados, pero digo, no familiares, ¿no? Eso está claro. No Mm. obstante, si pensamos, por ejemplo, en un barrio cerrado, ¿sí? En un country, hay piletas que son de uso público, que no son las que están dentro de un lote propio, sino que son de uso común. Esas que son de uso común también tienen que contar con un guardavidas. Entonces, Bueno, todo esto es un, como dicen los pibes, es un datazo ese que das, porque yo no sé si en todos los countries hay guardavidas. En esas piletas que vos marcás. Me es un animaría a decirte que no creo, pero bueno, bueno, por ahí es una... exactamente. Por eso digo, es un trabajo mancomunado de toda la sociedad. Este es un tema que nos atraviesa a nosotros. Bueno, uno es profesional de la actividad, pero digo, un sindicato, una organización sindical, no solo defiende trabajadores desde el enclave gremial, sino también aborda este tipo de problemáticas para concientizar a los funcionarios y a la población también en general de esto mismo que estás planteando vos, que hay que controlar, hay que controlar. Cuando uno lleva a algún niño a alguna colonia de vacaciones, si la cantidad de guardavidas que hay, si tienen los guardavidas el equipamiento necesario, porque muchas veces el empleador considera que con que esté la figura del guardavidas alcanza, y esto no es así, porque digo, el guardavidas o la guardavidas son trabajadores que a su vez necesitan contar, como cualquier otro, con elementos de trabajo para poder desarrollar mejor su tarea y su función. ¿Y cómo están a propósito de los elementos y de los insumos? ¿Cómo están equipados en general? ¿Hay faltantes? ¿Hay reclamos? ¿Cómo están parados ante esta situación? Bueno, realmente es un tema muy delicado, venimos muy atrasados como país en cuanto a lo que es el equipamiento, tenemos una formación que si por ahí comparamos con otros países es extensa, si se quiere, podría tener mayor contenido, ¿sí? Porque uno siempre trata de levantar un poco la vara y aparte es una formación constante que va teniendo evoluciones permanentemente en cuanto a lo que es nuestro trabajo, pero en cuanto a los elementos,
la verdad que todavía carecemos de muchísimos de ellos, como por ejemplo es la utilización del oxígeno, algo que debería ser fundamental para nuestra profesión, porque lo primero que uno aborda en un caso de ahogamiento es la hipoxia, sería en este caso la parada respiratoria. Entonces, ¿cómo se revierte con oxígeno? Bueno, el guardavidas en la Argentina no está autorizado a utilizar el oxígeno. ¿Por qué? Porque está considerado un medicamento. Entonces, como está considerado un medicamento, los que lo pueden administrar son enfermeros, médicos, técnicos en emergencia y demás, no un guardavidas. Claro, pero en el momento del sabotaje tendría que estar el médico y no lo está. Digamos, obviamente, está el guardavidas. Mira, justamente yo la semana pasada estuve en Ramallo reunido con los directivos del hospital de Ramallo, que van a ser parte también del congreso que vamos a estar dando, y estábamos justamente hablando del operativo de seguridad que se va a montar este año en Ramallo, en las playas, y la necesidad de poder tener un sistema más fluido de interacción en cuanto a los protocolos, porque los guardavidas en playa muchas veces quedan muy expuestos, y hasta que llega el sistema de emergencia o hasta que llega el sistema de seguridad ante alguna situación traumática o lo que sea, se demora demasiado. Entonces, ver de qué manera podíamos articular. Y los médicos nos decían que los primeros respondientes somos nosotros. Ellos llegan para que nosotros le entreguemos a la persona estabilizada y en un lugar ya seco y en un lugar de fácil acceso para ellos. Entonces, esa atención prehospitalaria es donde nosotros queremos focalizar y donde nosotros queremos hacer hincapié, y es donde más tenemos que trabajar con los funcionarios del área y con la población en general, para hacer fuerza mancomunada, para poder tener mayores elementos de trabajo, para poder hacer lo que nosotros denominamos el soporte de vida básico. Está claro. Déjame aportar un mensaje de Luis I10, que nos está dando su mensaje. Dice justamente lo que comenta Guillermo. Quería aportar como dato interesante. Nos dice esta persona: vivo en Tigre y conozco casi todos los barrios privados y sé que no todos cuentan con guardavidas. Bueno, yo me animé un poquito a decirlo, quizás desde la idiosincrasia que uno tiene de algunas cosas, pero que algún olfato este, todavía te hace sentir las cosas, y es seguro que esto lamentablemente ocurre, ¿no? Que no siempre están los country habilitando las piletas con los guardavidas. Esas piletas, reitero, no todas las piletas de los lotes, como bien decías, sino esas piletas que digamos, se comparten. Creo que, a ver, se agrega algo más. Dice, en la isla de Tigre sucede lo mismo. Los recreos, son pocos los recreos que contratan guardavidas. Hay sectores que, digamos, no hay control, que no hay bañistas. Pero igual, esta parte no la entiendo, quizás no la entiendo porque está mal escrita. Dice que no contratan guardavidas y hay sectores que avisan, se avisa a los bañistas sin control alguno. Bueno, esto también puede ser, ¿no? Que haya lugares donde directamente no lo hay. Te pregunto lo siguiente: estuve el fin de semana por cuestiones privadas en Rosario y me llamó la atención una escuela de guardavidas ahí sobre la playa de la Florida, que es una de las playas más importantes que tiene Rosario. La gran cantidad, había un entrenamiento, sé que estaban en la clase de muchos jóvenes, la preparación, digamos, una preparación muy exhaustiva desde lo físico, y me imagino también naturalmente de las otras cuestiones que no las advertí porque no las conozco, pero realmente trabajando mucho. Y ya allí, por ejemplo, como debe haber en otros lugares, pero por ejemplo en Rosario, desde el 1 de noviembre ya hay guardavidas hasta, tengo entendido, el último día de marzo, en distintos horarios, creo que enero y febrero como que más horas, pero digamos ahí también trabajando. Hago esta inclusión para preguntarte cómo es la preparación de los guardavidas. Por ejemplo, alguien que nos está mirando ahora y desea ser guardavidas, ¿cuáles son los pasos que tiene que tener? ¿Cuáles son los requisitos y demás? Bueno, haber terminado el secundario,
ese es uno de los requisitos, ser mayor de 18 años. Después, bueno, se toma una prueba de admisión, que normalmente, si bien hay un plan de estudios, depende de la localidad, digo, la provincia donde estudie, ¿no? Vamos a tomar, en este caso, bueno, la provincia de Santa Fe tiene una reglamentación, tiene un plan de estudio, tiene libreta, porque el guardavías, te comento, cuando egresa, su título habilitante para poder ejercer la profesión es una libreta de guardavidas. Nosotros no ejercemos con un título, como puede tener otra profesión. Nosotros ejercemos con una libreta habilitante. Hay provincias que tienen libretas habilitantes y otras que no. La provincia de Santa Fe tiene, la provincia de Buenos Aires tiene también su libreta habilitante y tienen planes de estudio para los cursos de guardavidas. Los cursos son de un año calendario, ¿sí? Si bien se componen de 2 cuatrimestres, como cualquier ciclo lectivo, luego vienen lo que se denominan las prácticas profesionales. Entonces, por eso decimos que el curso de guardavidas dura 12 meses. Estaríamos arrancando en abril y terminás en marzo del año siguiente. De abril a diciembre, vos cursás 13 materias teóricas y 3 materias prácticas, y luego tenés 3 materias que son prácticas profesionales. Una se llama ejercitación en aguas abiertas, otra se llama práctica en aguas abiertas y otra se llama práctica en natatorios. Algunos hacen prácticas en río también, incorporan esto de acuerdo a la localidad o a la provincia donde se dé el curso. Es un curso muy intenso que se cursa de lunes a viernes, que tiene una carga horaria bastante extensa, ¿sí? Pero a su vez estamos trabajando en lograr modificar el plan de estudio, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenemos un plan de estudio que es del año 2007, con lo cual hay muchas técnicas y muchas cuestiones que deben ser revisadas. Pero bueno, la verdad que salida laboral, por todo esto que venimos planteando, hay, hay salida laboral, debería haber muchos más puestos de trabajo. No obstante, el guardavidas argentino, por cuestiones económicas, también suele emigrar e irse a ejercer a otros países. Eso te iba a preguntar, ¿el título que vos recibís aquí en Argentina te permite trabajar libremente en Europa, por ejemplo, que es muy común que los guardavidas terminan la temporada acá y viajan, por ejemplo, a España o a otro lugar de Europa? ¿Directamente con ese título que vos adquiriste vas allá y comenzás a trabajar o hay que hacer alguna reválida o algo por el estilo? Mira, cada país tiene su reglamentación con respecto a los extranjeros. Título internacional de guardavidas no existe. No hay un título internacional. Como por ejemplo cuando uno hace un curso de buceo por distintas certificadoras que tienen reconocimiento internacional, uno va con su carnet de buceo a una operadora de cualquier lugar del mundo y bucea. Bueno, en el mundo guardavidas no es así. O sea, el título argentino uno puede apostillarlo en La Haya, digo, sí, en lo que es su filial acá de Argentina, y tener un reconocimiento en otros países, pero siempre vas a tener que dar o una reválida, ¿sí? Revalidar tu título, o hasta hacer un curso. Por ejemplo, en Brasil se hace un curso intensivo, corto, o en determinados lugares de España te pueden llegar a tomar algún tipo de curso, concurso, o algún tipo de homologación de tu título para poder ejercer en otro lado. Bueno, en Brasil, lo tenía apuntado como pregunta y me das el paso justo. En Brasil, yo no sé si los guardavidas son policías militares o trabajan con la policía militar, pero la indumentaria indica guardavida, policía militar. Incluso me ha tocado ver a mí una persona que, digamos, prácticamente se ahogó y fue por suerte rescatada, pero hubo un trabajo de casi una hora en la playa por parte de los guardavidas para reanimarlo, con incluso un helicóptero que aterrizó en la playa y que después de todo un procedimiento donde le colocaron una máscara y vos me vas a explicar, lo vas a explicar mejor, pero donde le colocaron todo como una especie de bolsa transparente para que esa persona no tenga frío, por lo que después averigüé y demás,
fue subida al helicóptero y llevada al hospital, pero un trabajo casi de 1 hora, con lo cual digo, ahí yo no sé si hay que ser, digamos, el guardavidas policía militar o no, digamos, trabaja con la policía militar. No, el curso en Brasil depende de los bomberos muchas veces. A ver, tenés bomberos, sí, que dependen del curso de guardavidas en lo que es el sur de Brasil, que es en el único lugar donde, por ejemplo, pueden ir los extranjeros a trabajar. Nosotros en este momento tenemos egresados de cursos nuestros de guardavidas que se han ido a ejercer a Brasil, se han ido a vivir, han hecho el curso allá y en este momento están comenzando la temporada. O sea que en el único lugar que pueden ir a trabajar extranjeros a Brasil es en la zona del sur, en los estados del sur. Y son bomberos, y en el resto del país dependen, son bomberos militares, ¿sí? De todo lo que es el ejército. Exacto. Y efectivamente, disculpame que te interrumpo, acá te agrego esto, Brasil lo que tiene zonas muy agrestes, tiene distancias a veces que son de difícil acceso, por eso los sistemas de evacuación tienen que recurrir en estos casos al helicóptero o estabilizar a una víctima en esto que yo te decía y te hacía hincapié en el soporte de vida básico, en el prehospitalario, que es, digamos, en la playa misma, donde uno, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la necesidad de tener mayor equipamiento, mayor capacitación de los guardavidas también argentinos para poder utilizar todo ese equipamiento, mejores planes de estudio para que los futuros trabajadores y trabajadoras salgan con otro nivel, mayor al que actualmente tenemos en nuestro país, y la utilización del oxígeno, que en Brasil, por ejemplo, sí se puede utilizar. Vos sabés que ahora que contás esto y estás relatando, viste que a veces uno adquiere conocimientos y dice en algún momento lo va a aplicar, bueno, es este el momento. A mí lo que me llamó la atención en ese rescate es que el guardavidas trabajaba a la par del médico, o sea, asistía a esa persona que estaban estabilizando junto con el médico. No es que los guardavidas rescataron a la persona, la ubicaron en la arena, digamos, en la playa, ya fuera del agua, y después comenzó el trabajo de los médicos. No, por supuesto, en ese helicóptero llegaron los médicos, comenzaron a trabajar sobre ese hombre, pero los guardavidas estaban a la par de los médicos, no sé si acompañando, asistiendo, no sé cuál es el rol exacto, pero no es que estaban a un costado, no es que uno terminó una tarea y después comenzó el otro, ¿no? Es que es esencial el trabajo en equipo, por eso siempre decimos nosotros, el guardavidas, que en muchos lugares natatorios, por ejemplo, o a veces en puestos de playa está solo, bueno, tiene que lograr generar un protocolo de acción con más trabajadores que haya, sí, en el entorno, para poder, llegado el caso, trabajar en equipo para hacer el soporte básico de una posible víctima y luego poder asistir al personal médico arribado al lugar. Así que el trabajo en equipo es esencial. Claro. Guillermo, te consulto, ¿dónde se estudia para ser guardavidas? ¿Hay un lugar puntual? ¿Hay varios lugares? ¿Es simple encontrarlo en las ciudades donde la gente, por ejemplo, nos está viendo y por ahí le surge la inquietud? Sí, a ver, escuelas o cursos de guardavidas hay muchos, tanto privados como públicos. Lo que la recomendación para todo aquel o aquella que quiera estudiar es que se asegure que esa institución, el título que den luego, que es un certificado, porque esto es un curso lo que realizamos nosotros, esté avalado por algún ministerio. En nuestro caso nosotros tenemos cursos porque tenemos convenios con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que si bien esos cursos están por el Ministerio de Trabajo, están avalados por el Ministerio de Educación, que en definitiva es quien debe regir estos cursos. Entonces, es importante que sepan que esos cursos van a tener una certificación con el aval del Ministerio de Educación de la localidad donde estén. Insisto, y Bien. la institución puede ser del ámbito público o privado. Todos los años, y acá te pregunto, voy más al hueso con el tema salarial, todos los años vemos que en general hay protestas o paros o manifestaciones de guardavidas en la costa porque no les pagan o porque faltan insumos o elementos
esenciales, y siempre es la misma pregunta, decimos los periodistas, porque esto no se arregló antes, empezó en la temporada. ¿Cómo venimos con ese tema para la temporada que, digamos, prácticamente está a la vuelta de la esquina, si no es que ya oficialmente para el trabajo de ustedes comenzó? Mira, yo creo que lamentablemente es un tema que no se va a resolver en el corto plazo. La coyuntura nacional y todo lo que estamos viviendo en materia económica, en materia salarial y demás, digo, no escapa a la realidad del trabajo nuestro. Por ende, consideramos que va a ser una temporada muy compleja, muy difícil. Por eso digo, siempre hacemos hincapié también en la población, y para unirlo con el tema de prevención de los ahogamientos, siempre concurran a lugares donde estén bajo el cuidado de guardavidas. En cuanto a tu pregunta puntual, si tomamos la provincia de Buenos Aires, lo que son las playas habilitadas por los diferentes municipios, nosotros no tenemos una provincial, como pueden tener los docentes, los médicos, los trabajadores judiciales, que se sientan a discutir con la provincia una paritaria provincial. Entonces, si nosotros tomamos la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, son 135 discusiones distintas que hay. ¿Por qué? Porque cada municipio realiza una paritaria puntual con ese equipo de trabajadores guardavidas de ese balneario, de esa playa, de ese natatorio municipal que tenga. Entonces, es O sea, aunque muy todos veamos la complejo. misma vestimenta, Guillermo, para que la gente entienda, aunque a todos en la costa este verano cuando vayan a vacacionar, vean a todos con la misma vestimenta, cada municipio paga distinto a un guardavidas. No es lo mismo el municipio de General Porredón en Mar del Plata que el de Pinamar, por ejemplo. O sea que no cobran Exactamente. todos iguales, ni todos tienen las mismas reivindicaciones o los mismos elementos para trabajar. Exactamente, exactamente. Cada municipio tiene un acuerdo salarial distinto, por eso digo, esto no se va a resolver en el corto plazo. Muchos de los trabajadores guardavidas terminan siendo encuadrados por la paritaria municipal, del sindicato municipal, entonces ni siquiera son encuadrados como guardavidas, no son reconocidos como guardavidas. El guardavidas tiene una jornada laboral reducida por ley, independientemente de los convenios colectivos de trabajo. Por ley, el guardavidas realiza una tarea de riesgo. Por ende, su jornada laboral es de 6 horas, no como la ley de contrato de trabajo que estipula jornadas de 8 horas, ¿no? Bueno, el guardavidas debe trabajar 6 horas, una jornada reducida. Bueno, muchos municipios, como te encuadran por el convenio colectivo de municipal y no te reconocen como guardavidas, te terminás trabajando 7, 8 horas o más. O sea, Entonces, cuando te jubilas, por ejemplo, si trabajaste toda la vida de guardavidas, ¿quién te jubila? no hay una jubilación específica. Sí hay determinados municipios, como puede ser Mar del Plata, que a través del IPS han logrado una jubilación especial con determinadas cantidades de temporadas y demás. Pero bueno, son un montón de ítems, de reivindicaciones, ¿sí?, que tenemos, derechos que tenemos que conquistar por delante. Por eso la creación de nuevas organizaciones sindicales como la nuestra, que fue creada, como te decía al comienzo, en el año 2010, por todo este déficit de nuestra profesión, que tiene un dinamismo constante. O sea, tenemos todavía que conquistar un montón de derechos, tenemos que unificar un montón de criterios en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas organizaciones sindicales, muchas de ellas son de una localidad. Por ejemplo, en Mar del Plata hay 2 sindicatos, en Gesell hay otros 2 sindicatos, en el Partido de la Costa hay otros 2 sindicatos. O sea, hay sindicatos que son locales, hay otros sindicatos que son un poco más amplios, como puede ser el nuestro, o al menos que estamos tratando de dar la pelea en un ámbito mayor, para tratar de unificar todas estas luchas que se van dando de manera esporádica y generar un músculo mayor a la hora de poder lograr estas reivindicaciones. Está claro. Guillermo, la última consulta tiene que ver en realidad con agregar lo que tengas ganas de decir que por ahí no se haya dicho y que aporte, digamos, a esta charla que estamos prácticamente terminando. Bueno, en primer lugar, agradecerte por tu interés, por la entrevista, bueno, a la gente que se ha conectado o a los que van a ver después esta entrevista. Es importante resaltar la profesión, la tarea que desarrollamos, la formación de guardavidas,
que considero que más allá de todo lo que se planteó acá, que hay que modificar el plan de estudio y demás, sigue siendo de calidad. Seguimos apostando nosotros desde nuestra organización sindical a la formación de gestión pública, sobre todo, para que todos y todas puedan tener acceso a la misma, el cuidado que se debe tener en los espejos de agua, el respeto por quien desarrolla esta profesión, y bueno, y por último, invitarlas al congreso que vamos a desarrollar en Ramallo, 16 y 17 de noviembre, donde vamos a contar con personal de salud, personal de seguridad, bomberos, defensa civil, lo que nosotros denominamos los primeros respondientes en lo que es la atención prehospitalaria, y el público en general que seguramente va a acompañar en la localidad, y como te decía también, unos días previos a la Semana Latinoamericana de Prevención de Ahogamientos.